En este vídeo voy a hacer una comparativa de la Artis Pro 19 Gen 2 de XP Pen y la Canvas Pro 19 de Huion, y también de la Cintiq 17 Pro de Wacom. Y es que aunque esta última no la tengo por aquí, la he podido probar y probé en profundidad la Cintiq 27 Pro, la cual es básicamente lo mismo pero más grande y mejor. Y para apoyarme tengo por aquí mi Cintiq 16 Pro, que en funcionamiento es básicamente igual. Pero como las comparativas son odiosas, voy a aprovechar para hablaros de otro tema que cuando hago este tipo de vídeos me ronda mucho por la cabeza. El tema es que no soy objetivo, pero ni yo ni nadie. Es más, las personas que se creen muy objetivas suelen ser las que menos objetivas son, porque como son objetivos, ¿por qué van a comprobar si son objetivos, no? Trato de serlo, pero es imposible que ni yo ni nadie seamos completamente objetivos, porque todos tenemos unas necesidades en las que nos fijamos más y puntos en los que apenas nos fijamos. Pero precisamente para intentar corregir esas preferencias que tengo yo, os voy a dejar por aquí unas directrices para que podáis interpretar mejor esta comparativa dependiendo de lo que a ti te interese más o menos. Y al final del vídeo os hablo un poco más de este tema. Pero antes, este vídeo está patrocinado por mí y por mis pinceles de Infinite Painter, los cuales ya han comprado un montón de personas que están muy contentas con ellos y que los utilizan en sus obras día tras día. Durante este Black Friday y Navidades tendrán un 15% de descuento utilizando este código. Os dejo el código y los links en la descripción. Y ahora sigamos con el vídeo. Durante la comparativa voy a evaluar estos 7 puntos, pero os digo desde ya que las 3 son tan buenas que tienen un 9 en prácticamente todos los puntos. Así que realmente lo que voy a estar evaluando son las décimas. Y es que las 3 son productos top para profesionales, así que voy a tener que ir muy al detalle para poder sacarles diferencias. Además, sinceramente, considero que estas 3 tabletas son probablemente las mejores que hay, porque a mi gusto, de las 16 a las 19 pulgadas son el mejor tamaño de tableta. Tienes un tamaño bastante grande, parecido a un DIN A3, pero sin sacrificar que sean manejables, se puedan transportar fácil y sean cómodas. Todo esto además ofreciendo lo mejor que tiene cada marca por una calidad-precio que no tienen los productos más grandes. Empezando por la pantalla, todas tienen un 0 por diferentes motivos, y con un 0 me refiero a un 9, por supuesto. Y creo que la mejor manera de que entendáis por qué son un 9 es enseñaros dos pantallas que para mí son un 10, y son las del iPad Pro M4 y la Huawei MatePad 12.2 Pro, y concretamente hablo de sus versiones texturizadas. Y los puntos que hacen que esas pantallas sean un 10 son: resolución perfecta, básicamente que a una distancia normal de uso no se puedan ver los píxeles. Este punto las 3 lo cumplen porque son 4K, y con esta resolución me parece que el punto dulce son precisamente de las 19 a las 22 pulgadas. Más allá de este tamaño, creo que tendría mucho sentido una resolución 5K o incluso 6K. Nitidez, y no me refiero a resolución, las pantallas mate siempre hacen perder un poquito de nitidez, y en este punto tanto la Cintiq como la XP Pen lo hacen muy bien, pero la Huion pierde un pelín de nitidez de más. Igualmente, como luego veréis, lo compensa con otro punto: HDR real, y especifico real porque las Cintiqs tienen modos de color HDR, pero realmente no tienen ni el brillo ni el contraste suficiente para dar una experiencia real de HDR. Igualmente, como son las únicas que soportan estos modos de color y tienen 120 Hz, les voy a dar un puntito extra. Gama de color amplia, básicamente poder mostrar el mayor volumen de color posible. Tanto la Huion como la XP Pen tienen un 10. La Cintiq se queda en un 8,5 porque Wacom se ha decidido reservar los mejores paneles para sus pantallas más grandes, a pesar de que en esta te lo están cobrando igual. Contraste perfecto, ya sea con OLED, mini LED, micro LED o lo que sea LED. Me da igual cómo lo hagan, pero simplemente que tenga un contraste perfecto, lo cual para ciertos trabajos se nota. Acompañando a esto, y creo que de lo más importante de esta lista, va el antirreflejos, que no es lo mismo que sean mate a que sean antirreflejos. El acabado mate lo que hace es hacer difusos los reflejos, el acabado antirreflejos lo que hace es quitarlos para que no contaminen esos negros puros que conseguimos con el OLED, por ejemplo. Y en este punto todas están muy lejos de lo que consiguen las MatePad Papermate y los iPad Pro con acabado mate. Pero aquí es donde digo que la Huion lo hace un poco mejor que el resto, porque sí que he notado que tiene un pequeño acabado antirreflejos, pero de nuevo no se acerca en absoluto a lo que consiguen las de Huawei y las de Apple. Pero aún así le doy un punto a Huion porque es la única que se ha preocupado de este punto. Y por último, por supuesto, tener cero parallax al dibujar, y también que estén libres de artefactos, como por ejemplo cuando aprietas mucho el lápiz y empiezan a salir colorines en la pantalla. Y las 3 pantallas cumplen perfectamente en este punto. Y como veis, las 3 tienen sus pros y sus contras, pero no alcanzan las mejores pantallas que existen. Eso sí, me parece que son incluso mejores en algunos puntos que las de sus hermanas mayores de 24 y 27 pulgadas. Ahora pasemos a la construcción y el diseño. Con construcción me refiero a cómo de premium se siente, lo robusta que es y lo bien construida que está. Para que os hagáis una idea, esta Cintiq 16 Pro que tengo por aquí sería un 9,5 en construcción, exactamente igual que la XP Pen. Esto lo digo para que los que tengáis una y estéis pensando en actualizar os podáis hacer una idea. Y las dos son una maravilla, pero es que tanto la
Cintiq Pro 17 como la Canvas 19 Pro son un 10. Y tan solo es medio punto, pero se nota la diferencia. Sobre todo se nota en algunos acabados y en que se sienten como una losa sólida de metal. Pero de nuevo estoy hilando muy fino y las tres se sienten muy pero que muy premium. Además, ese medio punto la XP Pen lo compensa con el diseño, y es que en este punto me parece la mejor de las tres, así que le voy a dar un 9,9. Por cosas como el reposamuñecas y que los marcos son del tamaño justo, las dos cosas hacen que sea muy cómodo dibujar en ella, pero también por tener un estante incluido, soporte BESA y porque es la que más me gusta donde tiene situados los puertos. En las otras no es que estén mal colocados, pero en esta me parece que es más sencillo conectar los cables y desconectarlos, y también que están en un sitio donde no te van a molestar los cables ni van a estar por en medio de la mesa, pero además porque es la única de las tres que se puede conectar por un único cable a tu ordenador. El resto, a la vez que al ordenador, vas a tener que conectarlas a la corriente, y aunque quizás es el menos importante, creo que estando destinada a diseñadores, fotógrafos e ilustradores, es importante también cuidar una línea de diseño, y sinceramente de las tres es la única que me parece que tenga algo de personalidad, y la verdad que estas últimas tabletas de XP Pen me parece que quedan increíbles en el escritorio. No es un punto que haya tenido en cuenta en la nota, pero creo que es un punto a valorarles. Por todo esto, la Huion se queda en un 9, que me parece que es la que tiene peor colocados los cables, y es que por donde están colocados se quedan por el medio de la mesa y a veces pueden ser molestos. Y por último, la Cintiq Pro 17 tiene un 9,5. Esto se lo doy tanto por las roscas para poder ponerle accesorios, que me parecen una idea genial, como por los mangos con las Express Case, que es otra idea que me encantó. Y en general la tableta está muy bien pensada, pero no le doy más nota porque el stand con el que viene la tableta es tan cutre que ni siquiera lo ponen en las imágenes promocionales. En esas ponen el stand que te cobran aparte por otros 500 pavos, y también le bajo algo de nota por los ventiladores. Las Cintiq son las únicas tabletas que he visto que tengan ventiladores, los cuales no se pueden parar, hacen ruido todo el rato, y sinceramente no sé qué obsesión tiene Wacom con los ventiladores. He tenido tabletas funcionando todo el verano a 40 grados todo el día y no les ha pasado absolutamente nada. De verdad, Wacom, no entiendo lo de los ventiladores y no hacen más guays las tabletas. Eso sí, creo que cabe mencionar que las tres pantallas se calientan muy poco, pero se calientan. Y si no te gusta que una pantalla se caliente, simplemente bájale el brillo, que no hace falta trabajar con ella con el brillo al 100%. Y le toca el turno a los lápices, y aquí Huion y XP Pen se llevan un 9,5 y Wacom se lleva un 9,3, y eso siendo el Pro Pen 3 el mejor lápiz de los tres. Pero dejadme que os explique por qué le doy menos nota a pesar de ser el más versátil y el mejor lápiz que he probado. Primero, porque el estuche con el que viene es muy pero que muy cutre. De verdad, viene muy mal presentado y el estuche parece de juguete y que se vaya a romper. En la review no le di mucha importancia, pero después al probar los estuches que han traído ahora los lápices de XP Pen y de Huion, me parece muy pero que muy cutre. Y es que estas tabletas y estos lápices, siendo mucho más baratos, vienen infinitamente mejor presentados y se pueden guardar de mejor manera. Y el otro punto es que sí, es el lápiz más versátil que existe, lo puedes configurar de mogollón de maneras distintas, pero realmente, siendo realistas, lo vas a configurar de la manera que más te guste y así se va a quedar para la eternidad, porque no vas a estar cambiando la configuración en medio de un trabajo. Mientras que la Huion y la XP Pen te traen tanto un lápiz fino como uno grueso. Y cuando me vienen dos lápices, sí que cambio de un lápiz a otro mientras trabajo. Por ejemplo, los lápices finos me gustan un poco más para bocetar porque no me tapo tanto lo que estoy haciendo, mientras que los lápices más gorditos los prefiero cuando estoy trabajando durante muchas horas. Y además puedes tener configurado cada uno de una manera distinta, por lo que me parece que aporta más tener dos lápices que no solamente uno muy premium. Vale, les doy un 9,5, pero ¿qué les pediría para tener más nota? Una cosa que les daría más nota 100% seguro sería la rotación de barril del Apple Pencil Pro. El Roller Pencil con el que viene la XP Pen se puede hacer algo parecido con el rodillo este, pero lo cierto es que para que le diese más puntos tendría que ser o clicable el rodillo o al menos poder cambiar la función de lo que hace este rodillo de aquí con el mandito que viene en la tableta. El de Huion realmente es el más completo porque trae 3 botones configurables y el borrador, pero utilizándolo me ha parecido que el tercer botón se pulsa demasiado fácil. Tendrían que hacerlo un poquito más firme para así evitar pulsaciones falsas. Y en general los dos se sienten de buenísima calidad, o sea, es decir, comparado con el Pro Pen 2 de la Cintiq Pro 16, me parecen mejor estos. Pero para tener un 10 tendrían que sentirse igual de premium que el Pro Pen 3 o el Apple Pencil Pro. Eso sí, de los 5, si arreglasen el tema del rodillo, como he dicho antes, el que más me gustaría de todos es el Roller Pencil, porque me parece que poner una ruedecita le agrega un montón de funcionalidades y es una idea buenísima. Y llegamos a la experiencia de dibujo, y aquí, para mí, tanto XP Pen como Wacom se llevan un 10. Para mí, la experiencia de dibujo es simplemente perfecta. Y para quien diga, pero no sé quién dice esto y que la experiencia de dibujo...
Experiencia, literalmente es algo completamente subjetivo. A mi gusto, absolutamente cualquier equipo de dibujo debería aspirar a ser igual de bueno que las Cintiq Pro de Wacom y las Artist Pro de XP Pen. Tienen un control de la precisión, de la inclinación, líneas y también precisión perfectas. Quizá el de XP Pen, cuando lo inclinas muchísimo, pero muchísimo, hay un ligerísimo desplazamiento, pero de verdad es que en el uso real durante este año y medio que llevo utilizándolas no lo he notado nada. Es más, muchas veces antes de que ocurra ese desplazamiento, la punta simplemente deja de hacer contacto con la pantalla, por lo que no le voy a tener en cuenta un punto que es ligerísimo y que yo no noto en el uso real. Y la de Huion también es casi perfecta, pero le voy a dar un 9,8. Ha sido prácticamente igual de buena, pero si me pongo tiquismiquis sigo notando que el control de la presión es un poco mejor en Wacom y en XP Pen. Es hilar muy fino, pero sí que noto un pelín más de control en las Wacom y en las XP Pen. En el uso real creo que muy pocas personas lo vais a notar, pero yo lo he notado. Pero sobre todo por la precisión en los bordes. Puede ser cosa de mi modelo, pero el que yo tengo pierde un poco de precisión en los bordes. No es ni en una zona ni en una escala que afecte al uso, pero está ahí. Y en la experiencia de dibujo creo que también es muy importante hablar de la textura de las pantallas. A ver, tan solo voy a decir que las tres son muy homogéneas y que han mejorado muchísimo. No voy a intentar describirlas porque sería como estar intentando describir tres papeles muy parecidos. Me podría tirar media hora hablando de las diferencias y aún así hasta que no las probases no entenderías la diferencia. Lo único que diré es que a mí la que más me ha gustado es la de XP Pen, pero esto es algo completamente subjetivo y no lo he tenido en cuenta en la nota. Lo único que he tenido en cuenta en la nota es que no peguen resbalones, bueno, pues que te den una experiencia de dibujo fluida y de calidad. Y para los que tengáis una XP Pen o una Huion de la anterior generación, para que os hagáis una idea del salto de calidad que ha habido, a la anterior generación de Huion le habría dado un 8 en nota de dibujo y a la de XP Pen un 7. Y si nos vamos a tabletas con 5 o más años, yo creo que les habría dado un 5. O sea, el salto de calidad en 5 años ha sido de un aprobado raspado a un sobresaliente alto. De locos el currazo que han hecho. Pasando al penúltimo punto tenemos los extras. ¿Y qué son los extras? Pues el mandito, el guante de dibujo con el que vienen, el stand, también por ejemplo los 120 Hz o el táctil. Y sí, lo sitúo aquí porque a mí el táctil es algo que si tengo, pues bien, pero si no lo tengo me da completamente igual. El por qué ya lo he explicado en una infinidad de vídeos, pero te recuerdo que si tú le das más importancia modifica la nota y exactamente igual ocurre con los 120 Hz. Para mí la XP Pen tiene un 9,3, viene con un guantecito, un mando que es muy bueno y tiene muchas funciones, también tiene un stand bastante bueno y parece que viene en camino otro stand Pro. La Huion un 9,7, viene con un guante muy bueno para ayudar al rechazo de palma, también con un mandito que aunque me gusta menos que el de XP Pen es muy bueno también, tiene unos drivers ligerísimamente mejores que los de XP Pen y sobre todo el táctil. Y lo que sí que hay que tenerle en cuenta Wacom es que tienen los mejores drivers de todos, te dan un montón de funciones que las otras marcas pues no te están dando todavía, que lo pueden agregar con actualizaciones, pero todavía no te dan todas las funciones que te da Wacom. Eso sí, son funciones que yo sinceramente no utilizo nunca, pero lo que les hace falta para conseguir el 10 a estas marcas también es sobre todo dar las mismas funciones que Wacom en los drivers, que si luego las utilizamos ya es cosa nuestra. Y por último, la Cintiq Pro tiene un 4, porque aun siendo la más cara con diferencia, no viene con absolutamente nada, ni mando, ni guante, ni un stand medio decente, ni nada. Así que tiene un 4 si contamos lo que viene en la caja, pero siendo realistas, nadie se compra una Cintiq Pro por la calidad-precio y lo más probable es que te la compres con sus accesorios. Así que voy a tener en cuenta todos los complementos y con ellos se lleva un 10, pero también los voy a tener en cuenta en el precio. Y es que teniendo en cuenta eso sería un 10 porque tiene un stand brutal, un lápiz que le da control a la dirección, un mandito que es genial, tiene un montonazo de cosas. Eso sí, te las cobran y no precisamente barato. Y esto nos lleva al último punto, que es el precio, que por cierto tenéis links a todas ellas en la descripción. La XP Pen cuesta 1000 euros y la Huion cuesta 1300 euros, aunque normalmente la vas a poder encontrar por 1100 euros. Si contamos los stands, habría que sumarle 40 euros a la XP Pen y otros 49 o 134, depende de cuál quieras, a la Huion. No son productos baratos, pero para la calidad de productos que estamos hablando están muy bien de precio. Por eso mismo a la XP Pen le doy un 9,8 y a la Huion un 9,5, mientras que la Cintiq Pro con sus accesorios cuesta 3310 euros. Y la Wacom se lleva un 0 como una catedral de grande. Y es que de verdad es injustificable que cueste más del triple de lo que cuesta la XP Pen. Sencillamente es injustificable. Aunque fuese mejor en todos los puntos, que recuerdo no lo es y además es 2 pulgadas más pequeña que sus competidoras. Cosa que no le he tenido en cuenta porque al fin y al cabo son tamaños muy parecidos. Pero es que no lo es. Incluso la Huion y la XP Pen tienen mejor cobertura de color, que me parece bastante más importante que tener un HDR falso. Así que la nota media se queda de esta manera, siendo la ganadora por muy poquito la XP Pen. Pero siendo sinceros, a quien se compra una Wacom el precio le da completamente igual y ese punto le baja mucho la nota. Sin ese punto veríamos que sí, me parece la mejor, pero por muy poquito. Y sin tener en cuenta el precio, la Huion y la XP Pen se quedan en un empate.
y yo creo que es un resultado que refleja bastante bien mi opinión. Pero siendo sincero, a la mayoría sí que nos importa el precio, pero es que aunque no te importe, con esos 2.300 euros extra que cuesta la Wacom, te podrías comprar un monitor mucho mejor que el que tiene la Cintiq. Incluso te podrías comprar un monitor OLED y te seguiría sobrando dinero. Que sí, que es buenísima, pero el precio está completamente injustificado, y es que tan solo estás pagando la marca. Y como decía al principio del vídeo, las comparaciones son odiosas, porque yo, sinceramente, después de soltar toda esta retahíla, sigo sin estar seguro de cuál de las dos me compraría, si la Huion o la XP Pen. Y al final se resume en lo que llevo diciendo meses: me compraría la Huion si quiero táctil y me compraría la XP Pen si me da igual. Y no sé cuántas veces más tengo que decir que a mí el táctil, si no hay mucha diferencia de precio, genial, pero si la hay, me da bastante igual. Pero es que aunque estén al mismo precio, la XP Pen tiene unos lápices y una pantalla ligeramente mejores que yo sinceramente valoro más. Pero de nuevo, esta es mi opinión personal, te toca valorar a ti qué es lo que tiene importancia. Creo que mucho mejor que una comparativa es verte reviews de otras personas, y aquí os voy a dejar a unos cuantos youtubers que después de haber probado los mismos cacharros que ellos durante años, sé que son de fiar. Y quiero dejar completamente claro que el youtuber que te gusta a ti no salga en esta lista no significa que no sea de fiar, sencillamente estos son los canales que más me gustan y que sé que son de fiar. No creo que la opinión de ninguno de nosotros tenga más valor que la del resto, pero lo que sí que es cierto es que cada uno trabajamos con unos programas distintos y tenemos un estilo de dibujo muy diferente, por lo que nuestras opiniones y nuestra experiencia no siempre va a ser la misma. Yo algunas veces no estoy de acuerdo con ellos, aunque en la mayoría de cosas sí que lo estoy, pero es que es más, e incluso dentro del mismo producto podemos tener experiencias completamente distintas sencillamente porque la unidad que te ha tocado pues no funcionaba tan bien. Por ejemplo, con la Magic Pad de XP Pen a algunos youtubers les llegó una unidad que tenía un pequeño desalineamiento en el lápiz. A mi unidad esto no le pasaba, así que ¿cómo demonios se supone que voy a hablar de un problema que no me ha sucedido? Por eso yo siempre, antes de comprar cualquier cosa, me veo 50 reviews. Aunque me fíe de la persona que estoy viendo que dice que es genial, me veo 50 reviews. Y en una escala de cuánto nos ceñimos al dato y cuánto a la experiencia, pues yo nos situaría más o menos así. Pero la peor persona para hablar de uno mismo es uno mismo. Así que, de nuevo, no soy objetivo, pero no hace falta serlo. Porque, sinceramente, creo que en muchas ocasiones la experiencia personal nos dice mucho más que el dato puro y duro y aséptico. Si no fuese así, nos bastaría con una hoja de especificaciones, y sinceramente no creo que absolutamente nadie venga a ver los vídeos de este canal por las especificaciones. De todas maneras, esto tan solo es un pequeño trozo de un abanico mucho más amplio, y creo que absolutamente todos al hacer una review nos intentamos ceñir a los datos, pero aportándoles algo con nuestra experiencia. Literalmente en eso consisten los análisis y las comparativas, así que la próxima vez que alguien tenga una opinión distinta a la tuya, no le digas que no es objetivo, sencillamente puede que nos estemos fijando en cosas completamente distintas, como por ejemplo ocurre con todas las variaciones de estas notas finales cuando tengo en cuenta todas las variables. Espero que te haya gustado mucho el vídeo, si es así no te olvides de dejar un like y suscribirte, que me ayudas un montón, y si te gusta mucho el canal puedes hacerte miembro como toda esta buena gente de aquí. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.